Buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la plataforma ¿Cómo vamos Nuevo León? Y la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a este primer debate de candidatos a la gubernatura del Estado de Nuevo León dentro del marco Actúa Foro de Candidatos. La Federación de Estudiantes, consciente y preocupada de la necesidad del alumnado por tener una visión clara de la actual y decisiva situación política del país y del Estado, busca que los estudiantes conozcan de cerca las distintas plataformas, objetivos y propuestas de los distintos candidatos a la gubernatura de Nuevo León, con la finalidad de fortalecer el voto informado en los próximos comicios del 7 de junio. Les solicitamos a todos, por favor, mantener sus teléfonos celulares en silencio, desactivar el flash y abstenerse de abandonar el auditorio. Además, les recordamos a los presentes hacer las preguntas por medio de Twitter utilizando los siguientes hashtags: hashtag RumboNL, hashtag Tech y hashtag Actúa. Lo repito, hashtag RumboNL, hashtag Tech y hashtag Actúa. Este debate estará siendo transmitido vía livestream. Y para dar inicio, me permito ceder la palabra al doctor Omar Danilo Hernández Sotillo, director de la Maestría en Ciencias, con especialidad en Comunicación, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, quien fungirá como moderador en este debate. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El debate es uno de los ejercicios democráticos que durante las campañas políticas nos permiten contrastar las posturas de los diferentes candidatos y evaluar sus propuestas para gobernar. Para lograr un debate útil y enfocado, se tomó la decisión de, en concordancia con las mejores prácticas electorales alrededor del mundo, dividir el ejercicio en dos momentos. El primero de ellos es el de esta tarde. Para determinar qué candidatos participan el día de hoy, se estableció un umbral de referencia, 3% de la intención de voto, el mismo que exige el artículo 41 constitucional a los partidos políticos para conservar su registro. Los candidatos que cumplen con este criterio en al menos 50% de las encuestas publicadas entre el 6 y el 31 de marzo fueron invitados a participar esta tarde. Consideramos encuestas públicas con metodología acreditada ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, realizadas por casas encuestadoras reconocidas y no financiadas por partidos políticos. Los candidatos invitados según estos criterios fueron Ivonne Álvarez García, de la coalición Alianza por tu Seguridad, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, Fernando Elizondo Barragán, del Movimiento Ciudadano, y Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente. Agradecemos la presencia a quienes gentilmente aceptaron esta invitación el día de hoy y lamentamos que Ivonne Álvarez haya declinado la invitación a participar. Es importante, por favor, los otros 6 candidatos han sido invitados a un foro que se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril, en 4 días, en este mismo recinto, a esta misma hora, y contarán con el mismo tiempo efectivo de participación que los candidatos presentes hoy, unos 20 minutos en total para cada uno. Bien, el debate de hoy constará de 3 bloques. Los 2 bloques iniciales serán temáticos. El primero sobre gobierno eficiente y el segundo sobre gobierno confiable.
Al inicio de cada uno de estos bloques se presentará un video con un breve diagnóstico de cada tema. El diagnóstico se basa en la Agenda Ciudadana, un estudio elaborado con la participación de más de 120 especialistas y expertos de las principales universidades del Estado, en el que se identifican las situaciones prioritarias a enfrentar en Nuevo León por el próximo gobernador o gobernadora. Después del video, cada candidato dará una postura inicial sobre el tema. Enseguida, los candidatos podrán responder en 4 minutos a una serie de preguntas relacionadas con este tema, las cuales ya conocen con anticipación. El tiempo lo podrán administrar como deseen en un máximo de 3 intervenciones. Para el último bloque se elegirán preguntas que provengan de la audiencia. Recibiremos todas sus preguntas a través de redes sociales, ¿verdad? Mediante el hashtag Rumbo Nuevo León, perdón, Rumbo NL, hashtag Rumbo NL. Y bueno, también otros hashtags que ya nos mencionó Adrián. Un grupo formado por estudiantes, académicos y un representante de Cómo Vamos Nuevo León elegirá una serie de preguntas siguiendo 2 criterios. Que la pregunta pueda ser respondida por cualquiera de los candidatos participantes y que corresponda a los temas de gobierno eficiente y confiable. Pedimos al público mantener sus celulares en modo silencioso, guardar silencio, mantener una actitud respetuosa en todo momento y, por favor, dejar los aplausos para el final del debate, de forma que podamos escuchar todas las ideas apegándonos a los tiempos acordados. Esto es muy importante. Les pido también, por favor, a los candidatos que observen sus tiempos y no se excedan de lo pautado. Iniciaremos el debate con un mensaje de apertura de cada candidato. El orden de todas las intervenciones, así como de la posición en los podios, se sorteó previamente, la tarde de ayer, con la presencia de los equipos de los candidatos que hoy nos acompañan. Cuando concluya el tiempo establecido para cada intervención, cederé la palabra al siguiente candidato. Cada candidato contará con 2 minutos para esta intervención inicial. Comenzamos con el candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí en esta institución, el Tecnológico de Monterrey. Este gusto no lo tiene la candidata del PRI, Ivonne, que no pudo venir, o no quiso, o no quiere, o no le gusta enfrentar los retos. Yo creo que esta es una entrevista de trabajo. Venimos a tratar de convencer a los que están en casa, en la oficina, o a los que están aquí presentes, de quiénes somos y cómo somos. Y si evadimos la responsabilidad de la entrevista de trabajo, evidentemente no estamos preparados para ese trabajo, o no creemos estarlo. Si el debate es un problema y se evade, yo me imagino que habiendo problemas más serios, que son los que verá el candidato cuando se convierta en gobernador, pues entonces, ¿qué excusa habrá para evadir ese nuevo problema? Estamos aquí para un dilema muy grande. Si seguir con un gobierno que ha tenido corrupción, derroche, deuda, problemas, dispendio, o bien el de retomar el camino del progreso que ha distinguido a Nuevo León durante tantos años, décadas y ya más bien siglos. Todos tenemos una historia. Jaime tiene la suya, 33 años en el PRI, 7 meses de independiente. Fernando tiene la suya, 13 años en el PAN, muchos años en la abogacía. Y yo empecé mi historia a los 15 años participando en el PAN. A los 22 años, con los mismos sueños que tienen muchos de ustedes, empecé en el servicio público y hoy me reitero buscando lo mejor para Nuevo León, por alcanzar el Nuevo León que merecemos. Muchas gracias, candidato.
Por favor, por favor, por favor, por favor. Les ruego de nuevo, tratemos de guardar los aplausos para el final, para apegarnos al tiempo establecido. Muchas gracias y ahora continuamos con el candidato Jaime Rodríguez. Gracias. Buenas tardes. Yo traía un speech que mis asesores me hicieron, pero no sirve. No sirve. No sirve. No tendré asesores. Tengo la suficiente capacidad y carácter para enfrentar los problemas. Hay cosas que en el gobierno se gastan alrededor de cerca de 3,000 millones de pesos en los 6 años en asesores. Si tenemos un gabinete, ¿para qué queremos asesores? Contrataremos obviamente a los mejores para que podamos sacar adelante el Estado. Quiero decirles algo. Aquí está mi mamá. Mi mamá tiene 86 años. Me reunió 800 firmas. Anduvo comunidad por comunidad, trabajando, buscando que su hijo pueda tener una posibilidad. No la voy a defraudar. Mi hijo murió. Mi hija Valentina fue secuestrada de 2 años de edad. Yo no quiero que nunca nadie más muera. No quiero que nadie más sea secuestrado. Tenemos que esforzarnos a trabajar. Cierto, dice Felipe, 33 años en el PRI. Lo guacareé al PRI, Felipe. Espero que guacarees al PAN. PRI y PAN hicieron una ley electoral y no le permiten a los ciudadanos ser candidatos. Sí hicieron una ley, pero qué ley tan jodida. Ellos sí tienen dinero, grandes cantidades de dinero para hacer una campaña. Nosotros tenemos nada. 1,200 spots, Felipe, y yo tengo 8. Pero te voy a ganar. Por favor. Gracias, candidato. Finalizamos la primera ronda con la intervención del candidato Fernando Elizondo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y con el público que nos ve por internet. Qué bueno que este primer debate se refiere a gobierno eficiente y confiable, porque justamente el problema que estamos enfrentando es el problema de gobiernos corruptos, ineficaces y poco confiables. Y de ahí se derivan muchos males. Llegamos a esto porque los partidos dominantes han ido degenerando, formándose grupos de interés económico. Y esos grupos llegan a las posiciones de poder no para servir, no para trabajar por el bien común, sino para hacer negocio. E invitan no a los mejores para servir, sino a los compadres, a los amigos, a los cuates. Es una lástima verdaderamente que la candidata del PRI no esté aquí para que dé la cara por la parte del desastre que le corresponde a su partido en todo esto. Es una lástima que no dé la cara como prometió dársela el actual gobernador y tampoco lo hizo por los problemas que estamos teniendo. Para empezar a resolver este problema necesitamos, a mi juicio, 2 cosas. Lo primero es llevar al gobierno a ciudadanos capaces, honestos, con valores, libres de compromisos, con solo el compromiso con la comunidad. Y la segunda, muy importante, iniciar una labor intensa y permanente de desparasitación. Desparasitación del Estado para eliminar las sanguijuelas, los piojos, las chinches que nos están chupando sangre y poder entonces los ciudadanos libres, en interés de la comunidad, volver a tomar el control de nuestro propio destino. Muy bien. Muchas gracias. Por favor. Gracias, candidato. Iniciamos ahora el primer bloque con la proyección de un breve video con los principales retos para Nuevo León en materia de gobierno eficiente. Adelante, video.
La situación para el próximo Gober será crítica en materia de finanzas públicas. Se enfrenta a 3 grandes retos. 1. Recibirá un Estado con una deuda que en 2014 representó el 78% del presupuesto de ingresos. Esto equivale a 10,617 pesos de deuda por cada habitante de Nuevo León. Un incremento de 140% con relación al periodo de 2003-2009 y 218% en relación al periodo 97-2003. Adicional a esto, aún falta contabilizar la deuda generada por otros conceptos como la línea 2 del metro o los pagos pendientes a proveedores. 2. Una extensa estructura gubernamental donde existen cerca de 30 organismos descentralizados, que en algunos casos duplican funciones con las secretarías y dependencias. En 5 años, el gasto corriente ha aumentado cerca del 66%. 3. Producto de los bajos precios del petróleo, se enfrentará a una disminución en el presupuesto de ingresos. Ante este panorama, ¿cómo lograr un gobierno eficiente? Cada candidato tendrá 1 minuto para fijar su postura inicial. Cedo la palabra al candidato Fernando Elizondo. Gracias. Vamos a hablar de este tema, pero antes de entrar en los detalles de deuda y gasto y cosas relacionadas, quisiera decir que la eficiencia no depende nada más de procesos o de estructuras gubernamentales bien diseñadas, sino también del talento humano y los valores y la capacidad de la gente que está ahí. Eso es lo principal. Y se tiene que traducir en beneficios directos, sensibles para la gente. Eficiencia es que los corruptos vayan a la cárcel, que la gente tenga transporte rápido y barato, vivir seguros, no entre los balazos, empleo, salud, educación, calidad de vida. Pero más allá de propuestas y promesas, yo los invito a que pongan la lupa en la capacidad de cada candidato de hacer que esos proyectos y promesas sean una realidad. Ahí está la clave, porque de promesas incumplidas estamos hasta acá. Gracias, candidato. Ahora tiene la palabra el candidato Jaime Rodríguez. Ninguna estrategia, por buena que sea, va a funcionar si los gobernantes siguen robando. El mejor plan es no robar. Sencillo. Ese es el mejor plan. Ya dijeron aquí la deuda que el Estado tiene y la carga que tienen ustedes y nosotros por la ineficiencia de los malos gobiernos. PRI, PAN. Grábenselo. PRI, PAN. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Será por eso que no vino la representante del gobernador? Porque no puede defender eso, ni lo va a defender, ni va a hacer nada. No quise decir nada al principio porque el abucheo fue evidente. Y es muy gacho atacar a una mujer siempre, entonces mejor, ustedes ya saben quién es. Lo primero que vamos a revisar es todo lo que está pendiente, incluyendo, si es necesario, Texas. Gracias, candidato. Finalmente intervendrá el candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias. Gobierno eficiente significa tareas cumplidas, indicadores de desempeño en todas las áreas, acciones específicas que rindan resultados específicos. Gobierno eficiente es el que hice. De 60 policías pasamos a 1,500 en la Administración Municipal de Monterrey en el 2000 a 2003. Aplicamos transparencia total en todos y cada uno de los documentos, estaban a disponibilidad de terceros. Los baches no eran tan frecuentes como ahora y lo resolvíamos en 24 horas. 98% de eficiencia en lámparas encendidas. Ingresos propios del 52%. Ese es el perfil de la administración eficiente. En cambio, otros ni siquiera terminaron. La candidata del PRI abandonó Guadalupe, abandonó el Senado, abandonó el debate. Para ser un gobierno eficiente hay que demostrarlo en los hechos. Gracias. Gracias, candidato. Gracias. A continuación, los candidatos dispondrán de un total de 4 minutos que podrán administrar en un máximo de 3 rondas
para responder a las siguientes preguntas que ya conocían con antelación. Primera, ¿qué estrategias pondrá en marcha para atender el problema de la deuda pública en Nuevo León? Y número 2, ¿qué acciones concretas tomará desde octubre para lograr un gobierno eficiente, en particular en relación con el gasto corriente y el presupuesto destinado al pago de nómina? Iniciamos entonces con el candidato Fernando Elizondo. Muchas gracias. Esa gráfica que vieron de la deuda representa una diferencia de 50,000 millones de pesos entre el momento en que dejé la gubernatura y la situación actual. 50,000 millones de pesos son equivalentes a 100 kilómetros de metro, a 1,000 kilómetros de ecovía, a 10,000 escuelas, a otros tantos hospitales y clínicas que no vemos por ningún lado. Los compañeros candidatos aquí presentes y la ausente, cuando fueron alcaldes, también aumentaron sustancialmente la deuda de sus municipios. Esto fue general. Entonces, con un equipo formado por gente que la propia sociedad civil recomiende, sus mejores gentes, lo que haremos es, primero, determinar el monto real de los adeudos. No lo conocemos todavía. Segundo, iniciar negociaciones para reducción de tasas, mejora en los plazos, condiciones, garantías. Ver opciones de refinanciamiento. Y impugnar los contratos y la deuda que esté mal contratada, ilegalmente hecha. Donde haya corrupción, México o Texas, ejerceré las acciones legales que procedan y los responsables irán a la cárcel y exigiremos que reparen el daño. El 4 de octubre entraremos ya actuando. Ya lo hice cuando fui tesorero y cuando fui gobernador y lo voy a volver a hacer ahora. Me reservo el tiempo para la siguiente ronda. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Jaime Rodríguez. Creo que mi mejor decisión para esto sería contratar a don Fernando de tesorero, si él dispone. Él tiene una capacidad enorme para esos temas y yo tengo capacidad para gobernar. Obviamente también invitaré a Felipe, si no le son favorables las encuestas de aquí a final del mes de... Creo que los mejores ciudadanos y ciudadanas del Estado deben de trabajar para esto. Lo decía al principio eso. La mejor fórmula es tener eficiencia, honestidad y hacer un gobierno honesto, eficiente, práctico, sencillo. Trabajar en el cambio de actitud. Hacer que el Estado pueda ser un Estado maniobrable, sencillo. Hay una gran carga, ustedes lo vieron aquí en las gráficas que nos pasaron, de un gran estudio que hicieron las organizaciones. Hay que agarrar ese estudio completo y hacerlo gobierno. Yo le ofrezco a las organizaciones que si yo soy el gobernador, tomaremos eso para hacer el gobierno completo. No es necesario, les decía al principio, tener una gran carga de asesores y de consejos. Lo que necesitamos es a la sociedad en pleno, activa, trabajando, en coordinación con el gobierno y el gobierno con los ciudadanos. Vamos a trabajar para que podamos reducir la carga que el Estado tiene. Quitaremos la Secretaría de Obras Públicas para evitar la corrupción y haremos una gran coordinación de planeación de las obras del Estado. No haremos ninguna obra en los primeros meses porque lo que primero que tenemos que hacer es planear. Yo no voy a venir aquí con ustedes con un notario público para decir 100 obras en los primeros 100 días. Serían 100 ocurrencias. Lo que necesitamos es los que saben, los que le entienden. Y sobre ese sentido, a partir de tener ese gobierno que sea práctico, sencillo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal problema de la mamá soltera? ¿Cuál es el principal problema de los estudiantes que salen de la secundaria y que no pueden ir a la preparatoria? Si llegamos al gobierno, el transporte público será gratuito para todos los estudiantes de las universidades que están evidentemente retirados de sus casas. Eso le va a quitar la carga a los padres de familia y los padres de familia van a decir, yes, me voy a ahorrar una lanita que puedo utilizar para hacerle una división
a la habitación de mi hija que ya necesita independencia. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en el gobierno, pero tenemos que ser un gobierno humano, sencillo, práctico. Somos primer lugar en obesidad infantil. Tenemos 14,000 presos que no hacen nada. Hay 14,000 maestros que ganan 6,000 pesos al mes y que los contratan cada 3 meses sin tener una relación laboral con el Estado, con el gobierno, con su patrón. Me reservo tantito para la siguiente. Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno al candidato Felipe Cantú. Muchas gracias. Pues yo quisiera decir que, así como mencionaba, todos tenemos una historia. La historia de cada quien se construye a través de los años y nadie puede evadirla. Yo quiero compartirles una de alguien que no vino. La deuda y la corrupción en el Ayuntamiento de Guadalupe y no pudo. Estas condiciones de deuda y corrupción mostraron la eficacia y la eficiencia. Pero déjenme decirles algo. La deuda ha crecido de manera irresponsable porque no se ha atendido los problemas específicos. Debemos mucho más en Nuevo León, pero no tenemos mejores condiciones de vida. ¿Acaso ustedes viven mejor que hace 6 años? ¿Las condiciones de infraestructura en el estado son mejores que hace 6 años? Evidentemente y lamentablemente no. Lo que tenemos frente a nosotros es que cabalgó la corrupción. Y esas condiciones son las que nos mostraron estos 6 años del gobierno del PRI. Las condiciones para cambiarlo implican esa historia, lo que ya se ha hecho, lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que cumplir. El cumplimiento de cada historia de las personas que viven en Nuevo León está ahí justamente, donde una madre tiene que elegir entre un hijo y el otro para que lo atiendan en un centro de salud, donde alguien se queda sin una beca para poder estudiar, o donde alguien en su incapacidad se tiene que enfrentar a camiones que no tienen rampa, que no tienen elevador y tiene que sufrirlo y vivirlo todos los días. Las condiciones en la sociedad están dadas para cambiar. 2/3 de nosotros pensamos que el PRI no debe ser el cambio, que no debe continuar, que no debe estar ahí. Pero la tarea es de todos. Tenemos que definir, así que los invito a que comparen y decidan. Gracias. Gracias, candidato. Iniciamos la segunda ronda. El candidato Fernando Elizondo aún dispone de 2 minutos con 18 segundos. Adelante, candidato. Muchas gracias. No, pues definitivamente, mi querido Jaime, sí necesitas un buen tesorero. Yo también voy a necesitar por allí algunos apoyos, secretarios buenos de seguridad o desarrollo social del campo, etc. Empezaré. Para tener un gobierno eficiente, se tiene que empezar por rediseñar toda la estructura y los procesos del gobierno. Tenemos 91 dependencias y organismos gubernamentales, más del doble que en el 2003 cuando yo salí del gobierno. El gasto corriente hay que revisarlo base cero, eliminar aviadores, eliminar todo el gasto que no tenga un reflejo en beneficios reales para la comunidad. Y por el contrario, reforzar y asegurar que se destina bien el dinero en el gasto que es esencial para la comunidad, el gasto en seguridad, en transporte, en salud, en empleo. Lo he dicho públicamente y aquí lo ratifico, lo confirmo en frente de ustedes y del público que nos ve por internet. Yo donaré el sueldo íntegro que reciba y las prestaciones en efectivo que reciba como gobernador para un fondo de la gente más necesitada. Estableceré una unidad de inversiones que asegure que la inversión pública verdaderamente se destina a inversiones prioritarias. Lo que vemos actualmente son ocurrencias, son resultados de la incompetencia y de la corrupción, los 2 factores que decíamos al principio. Hay que garantizar
que las inversiones públicas sean verdaderamente prioritarias, ya que los recursos van a ser tan escasos. Mucho de esto ya lo hice de 97 a 2003. Llegó el momento de volverlo a hacer. Gracias, candidato. Gracias. Es el turno del candidato Jaime Rodríguez en esta segunda ronda, quien aún dispone de 1 minuto con 3 segundos. Adelante, candidato. Hay acciones en el gobierno que necesitan un bisturí para sacarlas y extirparlas. Nosotros no vamos a llevar a ningún miembro de ningún partido político que haya estado, a excepción de don Fernando, en un puesto del gobierno. Ciudadanos que vayan limpios, no los cuates de Jaime, no los amigos de Jaime, no los papás de Jaime o los hermanos de Jaime. Trabajaremos en ese sentido para evidentemente generar confianza. Si logramos la confianza, la gente va a pagar impuestos, y si paga impuestos, el gobierno tendrá dinero para resolver los problemas. Creo que es muy importante que prioricemos el gasto, y el gasto se debe priorizar a los rubros principales. ¿Qué es más importante, el carro o la gente? Hay que definirlo, y lo tienen que definir los expertos. Sí les aseguro que lo vamos a hacer. No tenemos ningún compromiso con nadie que no sea ustedes, los ciudadanos. Gracias, candidato. El candidato Felipe Cantú aún dispone de 1 minuto con 36 segundos. Adelante. Muchas gracias. Algunas de las cosas concretas que se tienen que hacer es la renegociación de la deuda, sin duda, porque las deudas viejas tienen tasas viejas, normalmente son altas, ha mejorado el mercado, pero este gobierno no se ha dado cuenta, porque la lejanía que tiene de la sociedad le muestra un camino totalmente distinto. Están en los aires, en los helicópteros, que por cierto, todavía no sabemos quiénes viajan y a dónde viajan. No gastos superfluos, cancelar la casa de gobierno como he ofrecido, porque nadie tiene por qué pagar con dinero del pueblo los gastos personales de la familia del gobernador. Tampoco debe haber la opacidad que hoy existe y en la que hemos visto que todo se remedia ocultándolo, clasificándolo. No podemos saber de quién son los camiones que nos dan servicio. No podemos saber de quién son los taxis. Sería bueno saber si son del papá de alguien o de la mamá de alguien. Tendríamos que asegurarnos de que las contrataciones, todos los contratos, sean conocidos por todos y así saber cuáles son las condiciones a las que se enfrenta y si están a precios de mercado. Reducir la alta burocracia, donde se acumula a los amigos del gobernador por montones y por millones. Las condiciones están dadas, pero tenemos que actuar en consecuencia y así lo haremos. Muchas gracias, candidato. Para esta tercera ronda solamente el candidato Fernando Elizondo dispone de tiempo, un total de 25 segundos. Adelante, candidato. Gracias. Al ser electo, llevaré a cabo una gran convocatoria a la sociedad civil para que proponga a sus mejores hombres y mujeres para el servicio público para todos. Nunca más gente incompetente y corrupta en nuestro gobierno. Llegó el momento de que todos juntos recuperemos el Estado que queremos. Muchas gracias, candidato. A continuación, iniciaremos con el segundo bloque. Para ello, proyectaremos un breve video con los principales retos para Nuevo León en materia de gobierno confiable. Adelante, video. 7 de cada 10 neoloneses considera que las prácticas de corrupción en el Estado son frecuentes. El próximo Gober tiene el gran reto de reconstruir la confianza entre el gobierno y sus ciudadanos, en particular enfrentando dos situaciones. 1.
La opacidad en el uso de los recursos públicos es una práctica común. El gasto en publicidad oficial es un ejemplo de ello. En un estudio realizado por Fundar en 2012, Nuevo León fue el estado que más gastó en todo el país, un 478% más de lo que el Congreso del Estado había autorizado. 2. Nuevo León no cuenta con mecanismos efectivos para corregir el mal uso de los recursos públicos y sancionar actos de corrupción. La Auditoría Superior del Estado no tiene autonomía para castigar faltas administrativas y penales de servidores públicos. La unidad anticorrupción depende de la Contraloría del Gobierno estatal. Frente a un diseño institucional que no inhibe la impunidad ni sanciona la corrupción, ¿cómo lograr un gobierno confiable? Cada candidato tendrá 1 minuto para fijar su postura inicial. Cedo la palabra al candidato Fernando Elizondo. Gracias. Soy un convencido de que la corrupción es uno de los principales lastres que frenan a México y a Nuevo León. No es nada más la pérdida de recursos, son las malas decisiones, son las obras innecesarias, las necesarias que no se hacen y sobre todo la brecha de desconfianza que se abre entre el gobierno y la sociedad y que nos debilita a todos. Vuelvo al punto de arranque del bloque anterior. La honestidad, capacidad y valores de quienes estén en el gobierno son indispensables para cualquier avance. Por la importancia de elegir en estas elecciones a ese tipo de personas, es que los insto a ustedes a que vean las características de cada candidato más allá de las propuestas que enseguida vamos a ver. Pero los valores, la honestidad y la capacidad de los candidatos son más importantes incluso que las propuestas. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Jaime Rodríguez. No es lo mismo estar estudiado que preparado. Hay quienes fueron a Harvard. ¿Hay alguien aquí de esos? Están destruyendo el país y el Estado. Los bonitos y bonitas llegaron al gobierno. Qué bueno que mi mamá me hizo feo. Llegaron al gobierno sin experiencia, sin capacidad, sin preparación. Meritocracia. Ese será el concepto que hagamos en el gobierno. Que gobiernen los que tengan méritos. Y tenemos que, en ese mérito, trabajar mucho en el principio de vergüenza y pena. Que tengan vergüenza y que tengan pena. Eso sería grandioso. Y entonces vamos a utilizar, evidentemente, la comunicación individualizada para poder, en el momento que tomemos las decisiones, para ver qué opina la gente respecto a quienes les vamos a proponer. Gracias, candidato. Finalmente intervendrá el candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias. En el Nuevo León de ayer y de hoy, la palabra vale porque se cumple. ¿Ustedes creerían en las personas que les prometen y no les cumplen? ¿O en los que firman ante notario y no cumplen? Yo tampoco. No podemos confiar en la gente que no cumple su palabra y por eso es la importancia de ver, para saber quién es quién, lo que cada quien hemos hecho en el pasado. Yo cumplí en Monterrey, fuimos pioneros en transparencia en el país, fue el primer ayuntamiento que sin tener una ley que nos obligara y un reglamento que nos obligara, hicimos transparente toda la documentación. Para eso estamos aquí, para comparar y decidir. Comparar y decidir implica la construcción de un nuevo Nuevo León, el Nuevo León que merecemos. Gracias, candidato. A continuación, los candidatos dispondrán de un total de 4 minutos que podrán administrar en un máximo de 3 rondas para responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, en caso de llegar a ser gobernador, ¿publicaría y actualizaría anualmente su declaración patrimonial, de impuestos y de posible conflicto de interés? ¿Haría de ese un requisito también para los secretarios de gobierno? Y en segundo lugar, Gober ¿Cómo Vamos? Propone la implementación del sistema estatal anticorrupción
para mejorar el diseño institucional en esta materia. ¿Qué acciones concretas implementará para garantizar la total transparencia en el funcionamiento de este sistema, así como la profesionalización de los funcionarios responsables de su operación? ¿Cómo mediría con indicadores y metas la efectividad de dichas acciones para garantizar que realmente contribuyan a disminuir la corrupción? Iniciamos entonces con el candidato Fernando Elizondo. Adelante. Gracias. Para mí no es nuevo el tema de combate a la corrupción. Lo abordé cuando fui tesorero, lo abordé cuando fui gobernador, lo abordé cuando fui senador. Con la sola sospecha de que alguien fuera corrupto o no, durante mi gobierno la gente se separaba del cargo. Si había pruebas, se iba a la cárcel. Sin embargo, se requieren instituciones que vayan más allá de la voluntad del gobernante y hagan permanente este esfuerzo de limpieza y desparasitación. La corrupción solo se puede combatir con efectividad cuando los órganos encargados de investigarla, de perseguirla, de castigarla, tienen garantizada su propia autonomía frente a los investigados. Así lo propuse en la iniciativa que como senador presenté en el Senado, la creación de órganos autónomos a nivel federal y a nivel estatal para que hicieran esa función, por encima incluso del gobernador. Además, propongo que los órganos autónomos de combate a la corrupción estén bajo la supervisión de ciudadanos que no tengan relación con las funciones de gobierno y a quienes estos órganos deberán rendir cuenta de sus decisiones y de sus acciones. Propongo también que aparte de la parte correctiva que tiene que tener esta campaña de combate a la corrupción, se tenga una parte preventiva. Y esto significa educación cívica y educación en valores. Esto se tiene que reforzar al mismo tiempo que se da ejemplo de cómo se castiga la corrupción para poderla erradicar efectivamente. De las mediciones hablaré en mi siguiente ronda. Muchas gracias, candidato. Por favor. Es el turno ahora del candidato Jaime Rodríguez. Adelante. Mi declaración patrimonial salió publicada hoy en el periódico El Norte. Me faltaron, por cierto, unas gallinas que tengo en mi casa. Yo produzco mis propios huevos. Orgánicos, obviamente. Miren, yo propondré, evidentemente, que el órgano que vea el tema de corrupción sea los dos partidos políticos, que no van a ganar, obviamente, para que ellos me revisen con toda claridad. No tengo ningún temor a eso. Que quienes sean la oposición en el gobierno sean quienes revisen, pero que también le den cuentas a los ciudadanos, porque los diputados de hoy son levantadedos. Todos los diputados son levantadedos. Entonces de nada sirve que sean los diputados, ni el órgano que tiene el Congreso. Nosotros propondremos que sea electo, que quien se quiera apuntar se apunte, que modifiquemos la ley para que pueda el ciudadano elegir al Contralor General del Gobierno y al auditor superior del Congreso, y no los diputados y no el gobernante en turno. Ni siquiera el gobernante debe de proponer a nadie, que sea aquel que quiera ser, para que pueda vigilar tanto al gobierno como a los diputados, porque también tienen presupuesto. Podremos entonces lograr la confianza de la gente. Si la confianza de la gente se da, entonces podremos generar una condición muy importante: hacer bien las cosas en base a lo que dice la ley. No es necesario modificar ninguna ley, se necesita solo hacer cumplir las que ya existen. Y para eso necesitamos, evidentemente, reducir el aparato de gobierno, y coincido con don Fernando, en ese sentido es muy pesado. Coincido también con Felipe que no hay publicaciones de muchas cosas,
Se dice por ahí que Felipe es dueño de muchos taxis. No sé, se dice. Pero son rumores que crecen porque no hay una claridad, no hay una transparencia. Se dicen de muchas cosas, pero tenemos que clarificar todo. Entonces yo usaré la red social. 3.500.000 adultos hay en Nuevo León, 3.400.000 tienen una cuenta de Facebook. Levanten la mano, ¿quién tiene una cuenta de Facebook? ¿Para qué queremos un órgano si lo que necesitamos es publicar? Y que tengan ustedes la cuenta de Facebook. Ya. Gracias, candidato. Ahora toca el turno del candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias. La respuesta es afirmativa en ambos casos. Se publicaría mi declaración patrimonial en la campaña, al inicio de la gestión y, por supuesto, durante cada año. Y lo haría obligatorio para los secretarios. Quien entra a la función pública administra los recursos de todos, no los suyos o de su familia. Por eso la relevancia de que pueda cumplirse esa transparencia del patrimonio. El que entra a la función pública está obligado, no es si quiere o no. Y por otra parte, quiero señalar que he hecho ya una propuesta que reitero en este momento, de que el contralor del Estado tiene que ser un ciudadano, no propuesto por el gobernador, sino propuesto por la ciudadanía, y en este momento propongo que sea la plataforma Nuevo León, ¿cómo vamos?, la que nos diga cuál va a ser el método, y con ese método decidir quién va a ser y que no sea partidista. Ese es el requisito. Gracias, candidato. Para esta segunda ronda, el candidato Fernando Elizondo aún dispone de 2 minutos con 3 segundos. Adelante, candidato. Gracias. La respuesta a la pregunta número 1 estaba tan breve que la brinqué, pero es sí. La respuesta a la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y todo eso, la respuesta es sí, por supuesto. Yo suscribí la plataforma Cómo Vamos Nuevo León y me comprometí con ella. En cuanto a mediciones del avance en materia de corrupción, propongo que utilicemos diversos instrumentos. Algunos de ellos ya existen. Ya hay una medición, por ejemplo, que hace INEGI en materia de corrupción en todos los estados. Esa la podemos utilizar. Se necesitarán además encuestas de victimización que nos diga cuánta gente hay que está siendo objeto de corrupción y que no la denuncia. Transparencia, por supuesto, bajo el principio de máxima publicidad y máxima información, con medición de tiempos y de calidad en la respuesta. Que la reserva de información solo sea aceptable cuando pase por un órgano ciudadano que autorice a que cierta información sea reservada, no como ahora que se reserva todo. Una auditoría ciudadana que compare los precios de gobierno contra los precios de mercado. Eso no es complicado y puede ser muy efectivo. Y sobre todo, seguimiento eficaz a los casos de corrupción. Porque tenemos muchos casos incluso publicados en la prensa y que todos conocemos y no sabemos qué pasó con ellos. No hay el seguimiento oportuno. Me reservo. Gracias, candidato. Por favor. Es el turno del candidato Jaime Rodríguez, quien aún dispone de 1 minuto con 12 segundos. Adelante, candidato. Vamos a hacer las cosas bien. Me voy a reservar para el final. ¿El otro puedo? Sí, Muy bien. cómo no. ¿Está bien? Ok, gracias. Adelante. El candidato Felipe Cantú aún dispone de 2 minutos con 55 segundos. Adelante en esta segunda ronda. Muchas gracias. En este gobierno del PRI no pasa nada. Se robaron recursos del Ixteleón, de los fondos de pensiones que fueron a dar una inmobiliaria. Sanciones no hubo. Aparecieron unas taquillas fantasmas que recogieron dinero de los usuarios en el metro y no pasó nada. Se robaron las placas, 300,000 placas, y no pasó nada. Ese es el perfil de la corrupción de este gobierno.
Cálculos de instituciones especializadas dicen que se consume la corrupción 1.500 millones de pesos cada año. Yo creo que se quedan cortos, pero ellos tienen una metodología. 1.500 millones. ¿A qué equivale esa corrupción? Equivale a cosas que no se han hecho, como 30 preparatorias, como el metro de Guadalupe a Juárez, Nuevo León, como 10 unidades médicas con 200 camas cada una. Esas condiciones de pobreza y de desatención son las que se han quedado cortas de parte del gobierno. Es por eso que el planteamiento de la transparencia es tan relevante. Quizá algunos no sientan que la deuda les pega porque no sienten que les esté saliendo del bolsillo, pero todo eso que se deja de hacer es justamente el costo de la corrupción que estamos pagando ustedes y yo. Por otra parte, necesitamos indicadores de desempeño. Todas las dependencias tienen que ser medidas por sus resultados y el que no cumpla, a volar. Esa chamba es la que nos toca, pero tiene que haber voluntad de parte del gobernador. Eso no lo hemos visto en el actual gobierno del PRI. Y la candidata del PRI nos ha prometido, su primera promesa de campaña fue dar continuidad al gobierno actual. Ese es el perfil que quien vote por ella obtendría. En cambio, lo que yo propongo es que hagamos un cambio que nos permita tener ese gobierno que merecemos, ese Nuevo León que merecemos. Gracias, candidato. El candidato Fernando Elizondo dispone de 23 segundos para cerrar esta tercera ronda. Adelante, candidato. La participación ciudadana es la pieza faltante en el rompecabezas político mexicano. Por eso es tan importante ahora llevar ciudadanos a mecanismos de gobierno para que aseguren que esa participación ciudadana no se topa con un gobierno alérgico que se opone a toda intervención de la ciudadanía, sino que al contrario, la facilite y la aproveche. Muchas gracias, candidato. El candidato Jaime Rodríguez aún dispone de 1 minuto con 8 segundos. Adelante, candidato. Bachelandias, la ciudad metropolitana. Mi papá decía hace muchos años, cuando venía a Monterrey, y me decía, mijito, cuando vayas para allá, ten cuidado. Una miada de pájaro hace un bache. Y lo gobiernan, Felipe, PRI y PAN. Ambos partidos no han hecho bien las cosas. Felipe ahorita decía sus éxitos de hace muchos años que yo ya ni me acordaba. ¿En qué año fuiste alcalde? 2000-2003. Muy bien. No había baches, me acuerdo. ¿No? Sí. En García hicimos 7 preparatorias sin construir ninguna. 5,000 espacios gratuitos para los jóvenes de García. Y nunca pagué un spot de televisión. Y nunca le pagué a un medio de comunicación para publicitarlo. Ni pienso pagar televisión. 0 televisión si yo voy al gobierno. Y utilizaremos ese dinero para las necesidades que tiene la gente. Creo que podemos lograrlo. Bachelandia tendrá que ser una mejor ciudad. Gracias, candidato. Finalmente, el candidato Felipe Cantú aún dispone de 38 segundos en esta ronda. Adelante. Muchas gracias. Pues yo quisiera cerrar con una pregunta. ¿Dejarías tú que nos sigan agarrando de tontejos con la deuda, con la corrupción, con el robo? Y otra pregunta, ¿qué harías si a ti te tocara administrar 1.500 millones de pesos que hoy se funden en la corrupción para beneficio de la sociedad? Si tuvieras que usarlos para beneficio de la sociedad, ¿qué harías? Las ideas que ustedes tengan no las ha tenido el gobierno actual, el gobierno del PRI. Gracias. Gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, iniciaremos con el tercer bloque. Las preguntas seleccionadas provienen de redes sociales. Los candidatos no las conocen con anticipación y serán elegidas al azar por cada uno de ellos. Las preguntas son sobre los temas del debate: gobierno eficiente y confiable.
Cada candidato contará con un máximo de 2 minutos para responder la pregunta. A continuación, cada uno de los otros candidatos podrá hacer una réplica de 1 minuto y, finalmente, el candidato que eligió la pregunta tiene 1 minuto para cerrar la ronda con una contrarréplica. Iniciaremos entonces con una pregunta que elegirá el candidato Jaime Rodríguez. A ver qué número es. Número 3. Muy bien. La pregunta es: ¿cómo atenderá las observaciones de la Auditoría del Estado y qué medidas se tomarán para enviar mensajes claros contra la impunidad? Como el auditor será electo, pues él tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar, ¿no? Tiene que meter a la cárcel a aquella persona que le compruebe que hizo malas cosas. No va a depender del gobernador. Así que ni me tiene que preguntar, porque si me pregunta, a lo mejor le puedo dar alguna sugerencia que es equivocada. Creo que es importante que el auditor pueda tener suficiente autoridad para poder resolver las cosas por sí solo, apegado a derecho, obviamente, y siempre viendo el beneficio del Estado, no el beneficio del gobernador en turno. Eso es lo que haré, como no lo voy a proponer. Tendrá que cumplir su chamba y bueno, serán los ciudadanos y los organismos que en cierta medida tengan que vigilar que eso se dé, quienes lo sancionen si no cumple, evidentemente. Muy bien, gracias, candidato. Cuenta con 1 minuto de réplica el candidato Fernando Elizondo. Sí, bueno, yo quisiera complementar esto porque como está la ley actualmente, el auditor superior lo que hace es presentar las irregularidades que encuentra al Congreso y la Comisión de Vigilancia del Congreso es la que determina qué se hace y ahí es donde se intercambian barajitas el PRI y el PAN y ahí se ponen de acuerdo para que no se haga nada. Entonces es indispensable que ese mecanismo se salga, como ya se ha propuesto, yo participé incluso en algunas propuestas para que el auditor superior de la del Estado pueda ejercer directamente las acciones penales y las acciones de responsabilidad cuando sea el caso por las responsabilidades que encuentre en su examen. Esto sin perjuicio del trabajo que tienen que hacer los órganos anticorrupción, porque el auditor encuentra irregularidades. Por decir así, a veces le quita piojos a la víbora, pero la víbora la encuentra el órgano anticorrupción. Muchas gracias, candidato. Ahora cuenta con 1 minuto de réplica el candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias. Yo quisiera decir así de claro, el que roba tiene que ir a la cárcel, al bote, así de simple. ¿Por qué le sacan la vuelta? Las placas, el robo de placas fueron 300,000 placas. ¿Ustedes creen que esas fueron realmente inutilizadas? Yo lo que creo es que si hay un comprador, hay un vendedor y alguien que las almacenó, ellos decidieron que el culpable sería el del almacén porque encontraron un sello que decía que estaban recibidas las placas. La neta es que no es así. Yo creo que no existieron esas placas y solamente facturaron y pagaron lo que es un robo en despoblado. ¿Creen que la Contraloría es tan idiota para no encontrar esa solución, ese culpable? Yo no creo en eso. Yo creo que ha faltado voluntad, los arrestos para hacerlo. Y eso sí los tengo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Para cerrar esta ronda, el candidato Jaime Rodríguez cuenta con 1 minuto. Adelante, candidato. He encontrado muchas coincidencias en este debate con don Fernando Elizondo, PRI-PAN. Esa es la coincidencia, don Fernando. PRI-PAN. Yo creo que hay mucha gente que milita en uno y otro partido que son buenos. Sin embargo, hay mafias en uno y otro partido que mandan, que controlan. Y una de las mafias se llama Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado
ambos partidos se limpian la cara, no solamente en un escenario del gobierno del Estado, sino también en muchas otras acciones que existen en la propia administración pública. Para poder terminar con eso, ya les expliqué hace rato, es un bisturí y suficiente carácter para que las cosas se den. Para que la gente pueda tener confianza, necesitamos no solamente revisar, sino también actuar en consecuencia y castigar, y en eso coincido con Felipe, castigar a quien lo merezca ser castigado para que las cosas funcionen mejor. Gracias, candidato. Muchas gracias. La segunda pregunta será elegida ahora por el candidato Fernando Elizondo. ¿De cualquiera? Los fenicios. ¿No? No es cierto, no. Número 7. Muy bien, gracias. La pregunta es, ¿qué canales de comunicación directa propone para que exista un diálogo propositivo entre ciudadanos y gobernantes como iguales? Cuenta con 2 minutos, adelante. Miren, los canales ya existen. Ahí están organismos, procesos, iniciativas que se han presentado por la propia sociedad civil. Lo que no hay es la voluntad del gobierno de hacerlos que trabajen. Porque la verdad es que cuando el gobierno está poblado por gente incompetente y por gente corrupta, les estorba mucho, les estorba la participación ciudadana. Y entonces la detienen, la tratan de alejar, son alérgicos a ella. Y cuando el gobierno se comporta así, entonces la lucha por la participación ciudadana efectiva se vuelve una batalla de subida, en donde uno va de subida y el gobierno viene de bajada. Y ellos vienen a caballo, no agraviando a los presentes, y otros vamos a pie. Entonces, es una lucha muy difícil y que muy poco se puede avanzar. Lo importante es que lleguen al gobierno ciudadanos convencidos de que la participación ciudadana es una riqueza, no es una molestia, de que en la ciudadanía está esa riqueza que podemos explotar para beneficio de la comunidad, y entonces sí se cierre la brecha. Ahí están plataformas, se ha estado trabajando infinitamente en una plataforma de planeación estratégica del gobierno y todo esto, con grandes limitaciones. ¿Por qué? Porque el gobernador no quiere que entre a funcionar hasta que él salga, hay que el que venga le haga como quiera, pero a mí no me la apliquen. Y además que sea nada más consultivo. Estamos excedidos de órganos consultivos. Yo creo que tiene que haber más órganos de inspección, de auditoría e incluso de toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Ahí están los organismos, ahí están los procesos ya montados. No necesitamos crear cosas nuevas, lo que necesitamos es ciudadanos en el gobierno sin esos intereses de corrupción o ese temor por su incompetencia. Muchas gracias, candidato. Gracias. Cuenta con 1 minuto de réplica el candidato Felipe Cantú. Adelante. Quiero tomar las coincidencias. PRI-PAN. ¿Qué hicieron distinto Fernando Elizondo cuando fue gobernante por el PAN? ¿Qué hizo distinto Jaime cuando fue gobernante por el PRI? ¿Quiénes fueron sus equipos? Por eso precisamente es que digo que hay que comparar y decidir, porque tenemos que ver todos los antecedentes de todos los candidatos. Yo lamento mucho que Ivonne no haya venido, porque la candidata del PRI tendría mucho que decir al respecto, con quiénes gobernó, quiénes la acompañaron. Bueno, es pública la información, todos ustedes la pueden checar y podrían saber cuáles son las diferencias. Todos ya estuvimos en el poder, todos hemos tenido poder. ¿Cómo actuamos cuando estábamos en él? Si lo hicimos distinto o no. Y esa es la decisión, esa es la disyuntiva. Gracias, candidato. Cuenta con 1 minuto de réplica el candidato Jaime Rodríguez. Adelante, candidato. Si me hubiera venido en mi caballo de García, hubiera llegado más rápido que en el carro, aquí a Tecnológico. Mi caballo, don Fernando anda en moto. Espero que nomás ande en la moto.
Dice el dicho ranchero, todo lo que se ve claro es claro. Dijo el filósofo de Güemes eso, ¿no? Lo que va para allá no viene para acá. Y entonces, Felipe, nosotros en García gobernamos con un equipo muy simple, que no fue a Harvard y que no cobró como los que cobran, como los que van a Harvard. Hicimos muchas cosas y todo fue transparente. En el tema de transparencia, ya les dije hace ratito, activen su cuenta de Facebook. Ahí yo les voy a contestar todo. Hoy recibí 5,640 comentarios, por eso estaba viendo mi teléfono. ¿Qué quería la gente que yo dijera en el debate? Necesitaría 1 hora para decirles todo lo que la gente me dijo que les dijera aquí. Gracias. Facebook candidato. será la comunicación individualizada. Muchas gracias, candidato. Para cerrar esta ronda, el candidato Fernando Elizondo cuenta con 1 minuto de contrarréplica. Adelante, candidato. Sí, bueno, pues abundando en lo que preguntaba Felipe, por supuesto que hice yo muchas cosas diferentes de las que se venían haciendo en el gobierno anterior, que era del PRI, y también muchas cosas diferentes de las que se siguieron después haciendo en algunos gobiernos del PAN. Por darles un ejemplo, lo que estaba haciendo el tesorero anterior, a mí le costó ir a la cárcel, y se fueron a la cárcel otros funcionarios por andar haciendo eso, desviar dinero de las arcas de la tesorería para entregarlos en efectivo y repartirlos entre los funcionarios. ¿Qué hice diferente cuando fui gobernador? Dije, si hay la sospecha de que alguien es corrupto, se va a su casa. Si hay pruebas, se va a la cárcel. Y lo cumplí. Eso es lo que ha faltado que hagan los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Y por eso me salí del PAN, porque me resultó ya intolerable tanta tolerancia. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Por favor, por favor. Muchas gracias, candidato. La tercera pregunta la elegirá el candidato Felipe Cantú. Gracias. La pregunta es, ¿estaría dispuesto a venir a las universidades, incluyendo al TEC, cada año a rendir cuentas? Adelante, candidato. Cuenta Muchas con 2 gracias. He hecho un compromiso de ir a los mismos lugares a los que pido el voto en el primer año. Hoy lo amplío. No solo les pido el voto a quienes están presentes aquí, sino que además me comprometo a regresar cada año a un ejercicio plural donde todos tengan la palabra, no solamente el gobernador, sino que todos puedan intercambiar impresiones. Saber de lo que se trata el gobierno implica conocer lo que dice la gente. Ser un gobernador cercano es un compromiso, porque eso es lo que te permite interactuar. La mayoría de las soluciones te las da justamente la ciudadanía. El gobernante normalmente se equivoca cuando cree que lo sabe todo. La realidad lo rebasa porque no ha habido un Superman de gobernador. Eso no existe. Existen seres humanos comunes y corrientes, solo hay que hacerlo bien. Muchas gracias, candidato. Cuenta con 1 minuto de réplica el candidato Jaime Rodríguez. Adelante. Yo creo que no va a venir porque no vas a ganar, Felipe. Hay que no solamente prometer y ofrecer. PRI, PAN siempre es así, ofrecen, 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 ofrecen. Y se convierten en Santo Claus. Así andan repartiendo cachuchas, gorras, propaganda por todos lados. Yo traía como 100 banderitas y me asusté hace ratito que llegué aquí porque tanto don Fernando como Felipe traen banderotas. Y no alcanza el dinero que nosotros tenemos para hacer lo que ellos hacen. Además, si lo tuvieran, no lo gastaría. Yo soy codomontano, igual que muchos de ustedes. Entonces, hay que ofrecer lo ofrecible, lo capaz que es uno para hacer. Solamente eso. No podemos convertirnos, y en eso coincido con Felipe, que no hay supermanes. Pero sí hay gente que pueda tener voluntad, corazón, carácter, vergüenza, humildad, generosidad.
para responderle a la gente, aunque sea de manera negativa. Gracias, candidato. Gracias. Cuenta con 1 minuto de réplica el candidato Fernando Elizondo. Adelante, candidato. Muchas gracias. Por supuesto que la respuesta a esta pregunta es sí. Lo he hecho. Durante 15 años de servicio público no pasó un año en que no viniera aquí al Tecnológico a decirles a un grupo, a otro, a una audiencia o a otra qué es lo que estaba haciendo. Pero abundo un poquito. Cuando fui gobernador teníamos un ejercicio cada 15 días que se llamaba En Línea Directa, en donde nos enfrentábamos al público a ver qué les estaba doliendo, qué se les había atorado, el gobernador y sus secretarios, no nada más el gobernador. Y cuando alguien iba a protestar a la Macroplaza, yo bajaba de mi despacho a hablar con ellos. Adicionalmente, quiero decirles que está en mi plataforma, no es tema de este día, pero está en mi plataforma y aquí lo quiero confirmar. No solo venir a rendir cuentas aquí. Yo me he comprometido de que a los 3 años, haya o no haya esta figura en la ley, yo voy a preguntarle a la ciudadanía si me quedo o me voy. Y si me dicen te vas, me voy a mi casa. Revocación de mandato. Gracias, candidato. Gracias. Por favor. Por favor. Gracias, candidato. Para cerrar esta ronda, el candidato Felipe Cantú cuenta con 1 minuto de contrarréplica. Adelante, candidato. Muchas gracias. En mi administración 2000-2003 hicimos un programa que se llamó Alcalde Contigo y se hacía en las diferentes comunidades. En ese tiempo recibimos muchas denuncias ciudadanas y de ellas lo que hicimos fue un buen gobierno. Respondíamos en 24 horas a las quejas, lo cual era una eficiencia que hoy no vemos en ningún gobierno. Ya un gobernador se fue cuando hubo denuncias de corrupción. A mí me tocó hacer esas denuncias y ¿saben qué? Fue la gente la que nos llevó las denuncias. Ellos eran los que nos decían, aquí está la prueba del problema. Los presentamos, fue tanto el descrédito que el PRI decidió hacerlo renunciar para que ya no más continuara al frente y la gente no acreditara esa vergüenza al PRI. Así trabajan ellos, como los felinos, a guardar la mugre. Pues gracias, candidato. Muchas gracias. Muy bien. Ya finalizamos los 3 bloques principales. A continuación, cada candidato contará con 2 minutos para hacer una intervención final. Iniciamos con el candidato Fernando Elizondo. Adelante. Gracias. Amigas y amigos, muchas gracias por este rato que nos han permitido exponer ideas ante ustedes. No se dejen confundir. Yo no soy de esos políticos que nacieron, crecieron, se desarrollaron, se reprodujeron y van a morir en el sistema político, en los partidos, en los gobiernos, en el presupuesto. Yo soy un ciudadano como ustedes. La mayor parte de mi vida la pasé como profesionista libre y dediqué, sí, como aportación a mi comunidad, 15 años al servicio comunitario. Pero durante esos 15 años jamás olvidé, ni olvidaré, lo que un ciudadano común siente cuando se enfrenta a una autoridad incompetente o corrupta o arbitraria. Nunca lo olvidé y actué en consecuencia. En esos 15 años, uno de mis aprendizajes principales es el que les decía de la pieza faltante en el sistema político de México. Participación ciudadana. Más ciudadanía mejor organizada, más demandante. Por eso se dio el fenómeno de degeneración de los partidos al que me refería al principio y que nos tiene sumidos en este desastre por incompetencia y corrupción. Todo tiene límites. Ya el nivel de hartazgo en este momento es demasiado alto. Por eso ya llegó el momento. Ya llegó el momento de que como ciudadanos nos decidamos a tomar las riendas de nuestra propia comunidad y enderezar el rumbo hacia un destino diferente. Piensen en la elección como si fueran a elegir a un médico que les va a salvar la vida. Piensen en ella así. Piénsenlo con cuidado. ¿Quién se las va a salvar mejor? Piénsenlo bien y voten por los candidatos naranja. Voten por Fernando Elizondo.
Gracias. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Gracias. Ahora toca el turno en esta intervención final al candidato Jaime Rodríguez. Adelante, candidato. Gracias. Dice la ley en materia electoral que un candidato independiente es un ciudadano que no milita en ningún partido político y que busca un puesto de representación proporcional. Yo, Jaime Rodríguez el Bronco, no busco un puesto, no quiero chamba, yo quiero ser gobernador para cambiar el sistema de gobierno. Nuevo León no está mal, lo que está mal son sus gobernantes corruptos. El verdadero cáncer que nos está acabando como Estado y como país se llama partidocracia, de la cual don Fernando también es parte. Por eso elegí ser independiente, porque ser independiente significa llegar al gobierno sin las manos atadas, sin cuotas que cubrir y cuates que premiar. Yo quiero ser un gobernador independiente que no tenga que rendirle cuentas a un partido. Mi reto es demostrarle a todos los políticos del país y en especial a los partidos que ser diputado, senador, alcalde o gobernador debe ser un privilegio, debe ser un honor y no una mina de negocios como se acostumbra. Yo, como muchos mexicanos, me doy cuenta que hay un encabronamiento colectivo. La gente está harta de los excesos y los abusos de la clase política. Por eso es bueno, contrario a lo que piensan muchos, porque la indignación y el coraje también son motores para despertar la necesidad de cambio. Necesitamos que la gente se enoje, critique, denuncie. Es la única forma de cambiar lo que está mal. Todas las revoluciones en el mundo tienen un común denominador. Los ciudadanos están hasta la madre de sus gobernantes en todas las revoluciones. Hoy, aquí y ahora, tenemos que cambiar. Es importante que ustedes se lleven la reflexión en su conciencia. Voten por un independiente. Aquí estoy, viéndolos a los ojos. Decidan, pero decidan bien. Muchas gracias. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Finalizaremos con la intervención final de Felipe Cantú. Muchas gracias. Tu elección será la diferencia entre seguir con un gobierno obeso, una sociedad minimizada, o tener lo que propongo, una sociedad más amplia, más robusta y menos gobierno. La alta burocracia que tiene el gobierno, especialmente en áreas que se dicen nobles como la educación, pero que en los hechos se han convertido en un lastre burocrático para atender a fines más bien partidistas. No quiero dejar de mencionar que la candidata ausente, la candidata del PRI, es muy consistente. Abandonó Guadalupe, abandonó el Senado y abandonó el debate. No tolera la crítica y no la tolerará después. La gente no cambia por arte de magia. Insisto en que todos tenemos una historia y está a la vista de todos. Todos conocemos a nuestros compañeros de secundaria y sabemos cómo era cada uno. Y sabemos cómo se comportaron primero y cómo terminaron después. Si al PRI no le importa lo que pienses, es por algo. Porque así han estado conformes y así le hemos brindado a los nuevoleoneses 12 años de oportunidad para hacer lo que han hecho. Corrupción, deuda, despilfarro, frivolidad. No es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un buen gobierno que haga lo que necesita la sociedad, no lo que le gusta al gobernante. Que haga lo que necesita la sociedad, no lo que necesita su partido. Ese es el buen gobierno que propongo y para eso les pido su voto. Gracias, candidato.
Gracias, candidato, y muchas gracias a los tres por acompañarnos a este debate. Su participación enriquece el ejercicio democrático que buscamos provocar. Agradezco personalmente la civilidad que caracterizó estos intercambios y también su respeto por los tiempos acordados, porque hizo mi labor más sencilla. Muchas gracias. Y también agradezco a esta comprometida audiencia de, en su mayoría, jóvenes electores que constituyen el presente y además auguran un buen futuro para la democracia. Les recordamos a todos el foro del próximo martes con los otros candidatos a la gubernatura. Aquí mismo a la 1:30 de la tarde, y también a quienes nos ven por internet pueden usar la misma frecuencia. Finalmente, para dar el mensaje de despedida, invito a la coordinadora general de Actúa y estudiante del Tecnológico de Monterrey, Natalie Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Muy buenas tardes, candidatos, alumnos y comunidad del Tecnológico de Monterrey. Hace varios meses iniciamos al lado de nuestros compañeros a contextualizarnos sobre los principales temas que afectan a nuestra comunidad. Gracias a este ejercicio podemos concluir que cada día somos más los jóvenes y los ciudadanos preocupados por el destino de nuestro país y de Nuevo León. Y aunque muchos no somos nuevoleoneses, coincidimos en que amamos el Estado que nos ha abierto las puertas y un sinfín de oportunidades. A nombre de la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey, puedo asegurar que a los jóvenes nos emociona que la sociedad nos escuche, que nos tome en cuenta. Por ello, quiero agradecer a la plataforma Cómo Vamos Nuevo León y al Consejo Cívico por permitirnos escuchar directamente a los candidatos y hacernos partícipes de este sano ejercicio democrático. Para la Federación de Estudiantes es muy importante que los alumnos se involucren de forma activa en las decisiones de la comunidad e incidan en la vida política, no solo con un voto, el cual es muy importante, sino también con nuestro ejemplo y con nuestras acciones diarias. Agradezco de forma muy especial a los candidatos a la gobernatura. El que el día de hoy se encuentren frente a nosotros representa y refrenda el compromiso que tienen con el futuro de Nuevo León. Por ello, les haremos entrega de un reconocimiento a nombre de la comunidad estudiantil y acompañado a esto un documento desarrollado por alumnos que representan nuestras inquietudes, esperando que nuestras ideas puedan enriquecer su plataforma política. Por último, agradezco a todos los presentes en este evento. Gracias a todas las personas que mostraron su interés. Este evento es por ustedes y para ustedes. No quiero desaprovechar la oportunidad de invitar a todos los presentes a actuar, a seguir de cerca las campañas políticas, a informarse, a reflexionar y a tomar la mejor decisión este 7 de junio. Nosotros, los ciudadanos, somos los indicados para guiar el futuro de este gran estado. Actuar es informarse, escuchar y decidir. Muchas gracias. De esta manera damos por terminado el primer debate universitario de candidatos a la gubernatura de Nuevo León y los esperamos el próximo martes 14 de abril en este mismo recinto y a la misma hora para el panel de candidatos. Y por último, invitamos a los candidatos a que pasen por favor al centro del escenario para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.